Sí, tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. Hoy martes 26 de noviembre. eh, Estamos muy orgullosos de tener una charla internacional que va a estar a cargo del ingeniero Pedro Graniela desde Panamá. Don Pedro es el director o ejecutivo de MAPEI Academic, ¿verdad? Que se dedica a la restauración de edificios y patrimoniales de históricos. Le hemos pedido a don Pedro que si nos puede dar una charla sobre lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la restauración de edificios patrimoniales. Él muy amablemente accedió a apoyarnos desde Panamá, y yo creo que esta noche vamos a tener una charla de gran valor. Don Pedro, muchísimas gracias a usted y a los panameños que nos están dando un reforzamiento lindísimo sobre diferentes charlas. Aunque usted no es panameño, usted es cubano, pero reside en Panamá y eso también es parte. Don Pedro, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Proyectar les da la bienvenida a Costa Rica. De igual manera, esperamos que algún día podamos también nosotros ser recíprocos con ustedes allá, con los amigos y hermanos panameños, para poder llevarles también algunas cosas que podamos aportar. Don Pedro, muchas gracias por estar con nosotros y te dejo con tu charla. Las preguntas, por favor, que queden al final para los que quieran preguntar. Ahí las van apuntando o las van haciendo en el chat y las vamos leyendo al final de la exposición para hacer la exposición un poquito más corrida, y después hacemos las preguntas. Muchas gracias, ingeniero Pedro, y bienvenido a Proyectar y bienvenido a Costa Rica. Noches a todos, muchísimas gracias, redundantemente, pero por disponer de su valioso tiempo y estar compartiendo con nosotros. Esto va a ser una charla, un poquito un intercambio de experiencias de 30 años trabajando en temas de restauración. Agradezco muchísimo al arquitecto Gerardo Díaz por la coordinación de esta charla. Y bueno, empezamos. Todo este tiempo trabajo como dirigiendo las tareas de restauración, entre otras cosas, con la compañía Mapei, una multinacional que tiene más de 85 años. En sus líneas de producto abarca prácticamente todo, no se le queda ningún producto o sector de de la construcción. Y hoy nos centraremos en el tema de la restauración, que abarca unas 6 líneas de productos dentro de los morteros especiales, tanto de estructura como de mampostería histórica, como de resinas, como inyecciones, como impermeables, etcétera. Para resolver los problemas, bueno, y les digo que con total franqueza pueden interrumpir, pueden hacer sus preguntas y que esto, el éxito está que sea una charla que la experiencia venga en ambos sentidos. Para resolver los problemas que afectan a los edificios y acometer adecuadamente las acciones, es necesario 4 etapas fundamentales. La primera, el análisis de la edificación, después el diagnóstico de las causas que provocaron el deterioro, luego la selección de materiales y por último dejarle claro al ejecutor la metodología de aplicación. El análisis, que es el primero, es importantísimo porque es todo el tiempo que le pueden ustedes dedicar a buscar información, con historiadores, con gente que trabajó, qué tipo de materiales usaron, analizar dónde estuvieron las canteras de las que se utilizaron los materiales, luego ver por qué fueron las causas del degrado, si tuvieron restauraciones intermedias. Todo eso es muy valioso a la hora de plantearse el inicio de la restauración. Cuando digo restauración de edificios históricos o patrimonial, no lo enmarco en ninguna época. Por ejemplo, puede ser como este que les estoy poniendo en pantalla, que tiene más de 10 siglos. Puede ser este que es del 1500 en Italia. Puede ser este que es de la primera década del siglo XX. Puede ser este que es de la tercera década del siglo XX. O sea, el valor patrimonial y el interés en restaurar una edificación no lo enmarca solamente la edad. O sea, la importancia se la dan otras razones. Por lo general, los materiales van a aparecer degradados en todas, como aparecen en estas fotos. Son bastante comunes
Y una vez que hicimos esta etapa, vamos entonces a realizarle los análisis físico-químico para buscar un diagnóstico de por qué están degradados los materiales. Se toman muestras, que es lo que hacemos nosotros, partiendo del enfoque científico de la compañía. La compañía tiene más de 85 años, se siente orgullosa de que destina el 5% de la facturación y el 12% de sus empleados a la investigación y desarrollo. Después vamos a ver cómo se amplían las gamas de productos a razón de las necesidades, cómo incluso Panamá y el área de Centroamérica han formado parte de desarrollo de productos para buscarle la idoneidad de los mismos. Tomar las muestras no significa ser invasivo, es tomar pequeños, los fragmentos menores posibles que la tecnología a disposición permita hacerle los análisis. En este caso estamos viendo uno de los cilindros que se toman, 4 pequeños centímetros, para llevarlos a un laboratorio donde se va a analizar a través de fundamentalmente dos equipos que son herramientas sofisticadas, caras, pero muy valiosas, el difractómetro de rayos X y el microscopio tanto óptico como electrónico de barrido. Si vamos a una edificación donde vemos que hay varias edades, varias etapas, donde hubo mantenimientos, es conveniente tomar muestras de las distintas etapas. Y por supuesto, como en este caso, una pequeña pieza, estamos hablando de 6 centímetros, se busca la estratificación del material, se lleva a los equipos que hacen el análisis. Este equipo, por ejemplo, el difractómetro de rayos X, te dice la composición de los minerales que tiene y la concentración de los mismos en la mezcla. Otro análisis de TGA también. Al final vas a llevar a ponerlos todos en una tabla donde vas a saber la concentración de los fundamentales causantes del deterioro, que prácticamente van a ser en este caso las sales, cloruros, sulfatos y nitratos que pueden estar presentes en determinadas concentraciones. Con esto se conforma un informe, un expediente, donde se llega incluso a las recomendaciones y especificaciones de los productos. Como se está hablando de terminar la restauración con una protección de fachada, se hace también la recomendación de qué tipo de productos deben ser los que más durabilidad le dan a estos edificios en su fachada. En este caso utilizamos este equipo que está acá, que se llama veterómetro, le damos las condiciones climáticas de cada zona geográfica y un poco como una cámara de envejecimiento en ciclos acelerados, nos va a decir cuánto va a durar el color de manera estable o el material protegiendo la superficie. Básicamente este es el enfoque que utilizamos, conocimiento del soporte, identificar las causas de decadencia para dar el diagnóstico. Y luego, que vamos a ver al final de la presentación, los enlucidos de la restauración, deben ser compatibles con el ciclo de acabado, que es lo que integra el sistema de protección, durabilidad y estética, que es lo que queremos con esto. ¿Cuáles son los causantes de los daños de la albañilería? Bueno, vamos a ver los traumáticos. Tanto Costa Rica como Panamá sufren de degradaciones traumáticas como incendios y terremotos, y naturales que están presentes por el ambiente, por el clima, químicas, físicas, biológicas y mecánicas. Pasemos por arriba porque en base a eso hay que buscar entonces después los productos. La reacción más dañina es probable la que ocurre entre los sulfatos y otros compuestos que están en la albañilería y que crean etringita, que es la reacción entre el sulfato cálcico, el agua y los aluminatos calcio hidratados, y la taumacita. Estos que terminan con ita, como si fueran inofensivos, son tremendamente agresivos, que le gustan las formulaciones. Estas son las formulaciones de estos compuestos que forman con las sales, con las reacciones. ¿Okay? Ahora, los sulfatos van a estar dentro de toda la albañilería, por una o por varias razones. Primero porque usamos yeso, porque está en los morteros del revoque, porque las sales, los sulfatos estaban en el terreno cuando se tomó la arcilla para hacer los ladrillos, porque hay reacciones álcalis con los agregados que están dentro de las mismas piedras que forman a veces la mampostería, y por la sulfatación de los morteros originales. Estamos en un medio donde la agresión de la atmósfera con aire contaminado, etcétera, agrede también el exterior.
Esta es una vista de lo que sería la etringita coloidal, vista con un microscopio electrónico, 1000 aumentos, y esa sal inofensiva que estamos viendo es la que crea tensiones de tracción que acaban desprendiendo la mampostería, desintegrándola, espolvoreándola, exfoliándola. Otros ejemplos de 10.000 aumentos son los cristales, y estos son muestras que se pusieron a el degrado de estas sales. Esta es una de las formas más comunes con que vemos la manifestación de todos estos problemas en los edificios. Esto es un proyecto a punto de restauración. Esto es aquí en Panamá, para que vean la concentración de sales como llega. Son esa pelucilla blanca que la ven aquí. Aquí tenía más de 1 centímetro, altísima concentración, y por supuesto degrada la arcilla de los ladrillos, la amalgama de la unión entre ellos, o sea, se lo lleva todo. Las físicas, vamos a verlas vinculadas a las variaciones físicas y básicamente por el agua en el interior de la albañilería. La capilaridad, evaporación, formación de hielo y el deslavado del mortero. Fenómeno de capilaridad, ustedes lo conocen perfectamente, es esa humedad tan dañina que absorben las paredes, los muros, y el nombre viene precisamente porque cada uno de los poros de esa pared se va a comportar como un capilar. Cuanto más o menos va a ascender en esa pared, depende de la regularidad o tamaño de los poros que tenga esa pared. Y esa capilaridad no es más que el mismo efecto que cuando vamos a hacer un análisis de sangre que le ponen el capilar a uno y ve cómo la sangre sube, el remonte. ¿Dónde llega a la altura máxima? Bueno, depende, como les decía, de los poros del material que está, ¿ok? Y el espesor, por supuesto, de la pared. ¿Dónde lo hemos encontrado? Esto es real. Aquí en Panamá lo he encontrado hasta 12 metros de altura, el efecto del remonte capilar. Y no siempre va vinculado a que todo el mundo acusa a que tenemos muy cerca el manto freático. No necesariamente siempre ocurre así. Más bien porque tenemos las paredes que no están, o estos muros, que no están en condiciones de transpirar o mantener un equilibrio con el ambiente. Por ejemplo, en el lado del izquierdo de la pantalla, vemos un muro que ha sido impermeabilizado por la parte interior y exterior. Esa humedad no tiene por dónde salir y va a tener un remonte capilar que va a superar hasta donde pueda llegar. Si impermeabilizamos o tratamos uno de los lados de la pared, vamos a ver que hay un desbalance en el nivel de donde va a estar esta humedad. Y lo ideal es sanearlo para que esta humedad comience a descender y no sea un causante de deterioro la humedad por capilaridad. Esto es un ejemplo clásico. Esto es un edificio en Italia. Este es un edificio aquí en Panamá. Aquí la capilaridad ha sido un remonte capilar con sales y todo a 10 metros de altura. Esto es en Italia también, son efectos del daño. Ahora, el agua contenida que migra por esta capilaridad no fuera un peligro porque si solo tuviera que evaporarse. El problema es que ella arrastra consigo las sales que están tanto en el sustrato, vamos a decir la tierra, el soporte, o en los mismos materiales que tiene la albañilería. Y esas sales son las causantes del deterioro. Sobre todo la cristalización, que se manifiesta con un aumento de volumen de esas sales. Y esa cristalización, que fueron las fotos iniciales que vimos con los distintos aumentos, hacen esas tensiones que acaban deteriorando y destruyendo los morteros. Si estamos en lugares con humedad relativa, por debajo de unos niveles de los que está normalmente esa pared, ocurre esta cristalización y se producen las tensiones que dan la fisura. En condiciones, sin embargo, de baja ventilación, el fenómeno de cristalización se llega casi a la superficie y lo que vamos a ver básicamente son eflorescencias porque esas sales no han cristalizado y básicamente es un efecto como este. Esto es un diagrama, pero vamos a ver en foto esas sales que están cristalizando dentro, pero llegan, no logran hacer el efecto. ¿Ve? Este es uno de los ejemplos.
Esto es uno de los ejemplos clásicos cuando hay humedad importante afuera. Sin embargo, sí, esto es una foto a microscopio electrónico, donde se ven todas las eflorescencias que están creciendo sobre el revoque por las sales arrastradas. Si la humedad es baja, o sea, hay hiperventilación, entonces esas sales cristalizan de manera acelerada y empiezan a producir este daño que vemos en el diagrama, cuando hay fuerte ventilación. Esto es un diagrama, esto es cómo se manifiesta, y este es expande, se vuelve a derretir y esos ciclos hacen todo el deterioro de foliación que ocurre en tanto en piedra. Yo creo que tuvimos problemas con don Pedro. Vamos a darle un chancito para ver si es que pues, pasó algo con el internet de él. Vamos a ver si se vuelve a conectar. Voy a llamarle para ver qué sucedió. Don Pedro, te veo por ahí conectado. ¿Sí? Es que se te fue la presentación en el internet, pero ya te estoy escuchando bien. Vol- Te voy a dar otra vez para que Ok. vuelvas a, no, ya puedes proyectar otra vez. Todavía no me... ¿Me estás dando a autorizar? Sí, sí. ¿No? Tienes que volver a abrir la presentación y proyectarla, como lo hicimos al Desde inicio. el principio. ¿Desde el principio? No, ahí vamos pasando. Puedes abrirla desde el principio y te pones en la diapositiva que ibas haciendo, pero tenés que volver a ponerla en la presentación, que no se te ve. Tienes que... Se cayó. A ver, no, Yo no te, me has dado autorización y ahí estoy proyectando. yo te tengo ya para compartir, don Pedro. Yo creo que es del lado tuyo. A ver, déjame quitar esto aquí. Ahora, compartir. Ahí está compartiendo. Ahora ya está queriendo compartir. Todavía no se ha conectado. Ok. ¿Por cuál diapositiva ibas? Dale pantalla completa. Estábamos aquí en el lavado. Ok, entonces dale pantalla completa abajo en la diapositiva de presentación. Exactamente. ¿Ya? Ahí está. Ya estamos conectados. Ok. Entonces, bueno, este es el lavado, como les decía. Bueno, redundar en decir lo mismo, de que se va el material que une las piedras, los ladrillos, etcétera, sobre todo porque no tiene un buen grado de conservación, son obras que quedan abandonadas a la desidia, etcétera. Ok.
Y por último, las mecánicas, que es la incompatibilidad elastomecánica de los materiales. Los materiales a la hora de seleccionarlos hay que buscarlos que tengan eh, estas propiedades de resistencia, elasticidad, deformabilidad y coeficiente de dilatación similares. No hago nada con pensar que un material, por más rígido que sea, es mejor. No hago nada con pensar que los revoques de cemento rígidos van a ser mejor. Todo lo contrario ocurre con los edificios históricos. Esto crea una rigidez que se desprende, como esta que estamos viendo en la foto, por la no idoneidad del mortero que aplicamos arriba. Llegamos a la selección de materiales, que es la tercera etapa. Es importante que los materiales que vamos a utilizar sean totalmente reversibles y que deben respetar los antecedentes históricos del edificio. Cuando digo esto, tienen que ser compatibles desde el punto de vista químico, físico, mecánico y elástico, las mismas condiciones que vimos anteriores. ¿Dónde se encuentra esto bien especificado? ICOMOS, que lo deben conocer perfectamente, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, una asociación no gubernamental con sede en París, vinculada a la ONU a través de la UNESCO. Se fundó en el año 65 a partir de la Carta de Venecia. Desde el principio participaron latinoamericanos. Hoy se dedica a evaluar las candidaturas a la lista de patrimonio, pero lo que nos interesa a nosotros es que promueve las metodologías y la tecnología para aplicar en la conservación de los monumentos. Ustedes lo conocen más que yo, pero tengo entendido que Costa Rica se adhirió el octubre 13 del 83. Bueno, si vemos en la carta de ICOMOS, artículo 3,9, dice que donde sea posible, las medidas deben ser reversibles de forma tal que pueda ser removida o reemplazada si se demuestra que no tuvo éxito en su aplicación. En el 3,10 dice que las características del material usado en la restauración, en particular los nuevos materiales, tienen que ser totalmente compatibles. Fíjese lo reincidente que hacen, ¿ok? Para evitar impactos a largo plazo o efectos colaterales no deseados. Sigue ahí como diciendo, atención a la compatibilidad entre los materiales nuevos y los viejos, que los cementos conteniendo sales no pueden ser aplicados, básicamente te lo están diciendo, y que tienes que utilizar productos que la liberación de sales no los dañen. O sea, básicamente lo mismo que es para evitar el deterioro de la mampostería. Si vamos a empezar la restauración, lo primero que haríamos en este caso es intervenciones para reducir o anilar el remonte capilar, estas barreras que dijimos que eran importantes hacer. Históricamente se realizaron por métodos mecánicos del corte de los muros, insertando láminas impermeables. En algunos casos los hacían con plomo, después vinieron materiales sintéticos, luego empezaron las inyecciones con resinas impermeables o productos hidrorrepelentes. Otros se fueron por el camino de intervenciones acelerando la evaporación del agua, y aquí incluían o sistemas mecánicos de sifones o revoques macroporosos. La escuela nuestra, la de MAPEI, se fue en la parte anterior por no hacerle daño al muro y por inyectar resinas. En este caso, con resinas hidrorrepelentes no epoxídicas, y en el segundo caso, con revoques macroporosos sin cemento compatibles con los soportes de los muros. Esto es un ejemplo de los muros cortados. Inconvenientes. Bueno, muchísimo. Para empezar, esto no es aplicable a un muro de cal y canto, porque aquí hay una uniformidad de los cortes que son horizontales. En los muros de piedra esto es imposible imaginárselo ni trazarlo. Pero además, le está reduciendo de entrada la resistencia de la estructura, y que lo va a hacer peligroso, sobre todo si estás ubicado en zonas sísmicas o con futuras intenciones de utilizar el edificio para cosas que necesitan una resistencia mecánica mayor. Nos vamos entonces por la inyección
y prefiero la inyección por gravedad o si es a presión muy baja, 3 4 atmósferas, los orificios de diámetros pequeños entre 5 y 30 milímetros, dispuestos con intereses entre 15 y 20 centímetros. Lo vamos a ver. En el caso de las resinas epoxídicas o silicónicas, no me gustan y prefiero los productos hidrorrepelentes para utilizarlos aquí. En el caso de los hidrorrepelentes, prefiero usar silano siloxano exento de solventes para realizar una barrera química contra el remonte capilar. El producto que se utiliza de silano siloxano es una molécula extremadamente pequeña con una profunda penetración y no hace reacción con el soporte. Los soportes se van a inyectar directamente y los que veamos que vamos a decir que el material se está perdiendo porque hay grietas de mayor tamaño, hay que hacerles inyecciones con lechadas a base de morteros de cal. ¿Cómo se disponen estas inyecciones? Bueno, muy sencillo, taladrar, hacemos los orificios, en este caso se están poniendo inyectores. Esto sirve lo mismo que en una pared, de cal y canto, que de piedra, que de ladrillo, como lo pueden ver aquí. Se puede hacer en una hilada, pero según la complejidad o el deterioro del muro, o de la pared, de la habitación, se pueden hacer en dos hiladas alternas como está aquí. Esto es un proyecto real de aquí de Panamá. Ven en la foto ovalada el nivel de contaminación de las sales como estaban ahí. Preparamos los orificios, no había que buscar ni tan siquiera inyectores, unos pequeños tubos finos que le pusimos acá y empezamos a inyectar por gravedad. Y de esa manera se detiene la capilaridad con esta resina silano siloxano. ¿Hasta dónde profundizar? 2/3 del espesor de la pared. ¿En qué ángulo? En ángulos preferiblemente entre unos 15 grados para que no haya mucha diferencia de presión en las varillas que estamos utilizando o los tubos, cánulas que estamos poniendo para la inyección. Y el producto se llama MAPE Stop. Esto crea una barrera en toda esa altura del muro, sobre todo la que está pegado al pavimento. Unas veces las van a ver con inyectores, porque aquí, por ejemplo, se puede hacer también con bombas de inyección. La bomba de inyección tiene la complejidad que inyectas en 20 minutos y después tienes que estar limpiando la bomba durante 2 horas, porque son equipamiento costoso y que se suele contaminar mucho. Ya vimos el tema de la inyección para la barrera y vamos entonces a la selección de los morteros. En la selección de los morteros, Mapei creó hace 30 años una línea que se llama Mapei Antique, con características similares a las que estamos buscando, a esas que nos dicen que tenemos que usar, morteros a base de cal y por supuesto no la cal aérea, la cal viva, la cal hidratada, sino la cal hidráulica y la cal hidráulica natural. En el caso de los productos de Mape Antique son cal mezclado con puzolana. Es un material hidráulico. Aquí tienen un ejemplo de la compatibilidad morfológica. El primero, al lado izquierdo, es el mortero de cal y puzolana y el de la derecha es el Mape Antique después de 8 días. Este de la izquierda es el repello de la Basílica de San Francisco de Asís. Y como pueden ver, es bastante similar y muy distinta si lo vemos con fotos de algunos morteros de cemento. Ya sabemos que está hecho a base de cal y puzolana, que no son reactivos con esas sales. En el caso de las evoluciones de los productos de la línea Eco, son materiales reciclados y por lo tanto producen un ahorro de energía y respeto, por supuesto, de la protección del medio ambiente. Y la puzolana, bueno, todos ustedes expertos saben que el material puzolánico es de color claro, especialmente
En el caso nuestro que usamos, enriquecido con sílica amorfa. ¿De dónde salieron estas recetas? Bueno, de los hormigones romanos, de los morteros que usaban en obras como el Coliseo, el Domus Aureus, que era la casa de Nerón, los acueductos romanos. O sea, esa experiencia y por eso es que viene de, con toda esa historia que tiene. Alta resistencia química a la ausencia de cal libre, ya lo vimos primero, y eso ya le va a dar la resistencia a las sales. Estructura, caímos en el otro punto que nos conviene, estructura de macroporos. El macroporo, por un lado, nos va a hacer una ayuda reteniendo las sales y por otro lado hace el efecto deshumidificante aumentando la superficie de contacto de la humedad dentro de las paredes. Todos estos morteros macroporosos son poco rígidos. Cuando le quiero decir poco rígidos, que si usted los agrede con materiales punzantes, los puede grafiar. Son porosos, permeables al vapor, y eso evita que se disgreguen al cristalizar, porque las sales van a cristalizar dentro de los poros del material, y por eso se quiere que sean de macroporo. Resisten a los sulfatos, aunque sean penetrados por las sales, y son de colores claros, que es lo que se persigue en casi toda esta restauración, buscando compatibilidad también en el color. Esto es lo básico de estos productos a base de cal puzzolana, cal y terracota, cal hidráulica, ¿eh? Pero totalmente insensibles. Esto es otro de las fotos también, San Francisco de Asís, y Mapeantí con 24 horas, no 8 días, solo con 24 horas. Se parece muchísimo. Esto es un esquema, ese es el poro, llega el agua con las sales, empieza la evaporación en la superficie y las sales empiezan a cristalizar dentro del macroporo. Dirán, bueno, es un esquema, este es otro esquema, pero aquí está la foto al microscopio. Lo que ven en la foto de la izquierda, la número 2, son los macroporos del mortero, y lo que ven en la derecha, eso que está en el centro, es la sal cristalizada dentro del poro. Aquí ven el poro limpio y ya, bueno, aquí lo ven con la sal. Tenemos entonces un muro que resiste las sales, no se agrede químicamente, que estas sales no van a cristalizar, no lo van a deteriorar y que va a mantener un equilibrio que le permita transpirar y sacar las humedades de capilaridad. Básicamente, resumimos en estas filminas las ventajas de estos morteros con estructura de macroporo que permiten incluso el drenaje de esa agua, como les decía, aumentando la superficie de contacto en todo el... ¿Cuál es la gama de productos? Bueno, como le digo a muchos de los colegas, esto es como el que va a jugar golf, cuántos palos lleva y por qué lleva la diversidad, porque para cada cosa se busca una especialización. En el caso de estos productos de la línea Antic, prácticamente todos los años se aumenta con 2 y 3 productos en la línea. Mapeantic I, hecho básicamente para inyección, el I15 con unas propiedades especiales de resistencia, la F21 fue la que realmente el laboratorio la catalogó como la idónea para inyectar las cúpulas de San Francisco de Asís, las que se cayeron con el terremoto, donde estaban los frescos de Giotto y Cimabue. LC es el ligante claro, es el ligante, por supuesto, sin cemento. Los monteros designificantes, que son los básicos, el RINSAFO, el MC, y los que son aplicados a máquina, que los vamos a explicar. Los del revoque, ya aquí estamos buscando incluso morteros que nos encontramos en las obras, que estas obras antiguas, y por ejemplo, lamentablemente, en los terremotos del Águila en Italia, las pérdidas de vida
no fueron tanto por desplomes de cubiertas, sino por paredes laterales que se desplomaban. Y entonces hay un auge a restaurar mucho estas paredes, reforzándolas para evitar su desplome en los terremotos. El aletamiento es para darle a los arquitectos y los restauradores elección de colores similares a las que encuentran. Acuérdate que cuando vamos a restaurar, tratamos de llevarlo todo a sus colores y texturas originales. Y en cuanto a texturas, son los acabados que vemos al final, ultra fino, civil y grosso, que los vamos a ver en un momento. Los tres pasos básicos con los que se pudiera hacer una reparación sería con un salpicado, un rinzafo, después el mortero restaurador deshumidificador, que ese puede tomar los espesores desde 2 centímetros por capa en varias capas según se requiera, o puede ser incrustado pedazos de piedra sin que estén contaminadas para recuperar volúmenes de oquedades y finalmente llegar a un acabado que sea totalmente transpirable y compatible con lo que estamos viendo. Cuando les digo acabado, estoy hablando de algunos lo van a llamar pintura, o lo van a llamar morterillos, otros lo van a llamar texturado, pero que tienen que ser totalmente compatibles para que el sistema funcione. Llegamos entonces a la parte de que debemos definirle al contratista cómo debe hacer las aplicaciones según las recomendaciones que dice la ficha técnica y según las condiciones que hay para trabajar en la obra. Todas estas soluciones que estamos proponiendo se pueden hacer con métodos tradicionales. Eso no quita que también hay productos ya especializados para aplicar con mecanización, con bombas, máquinas, etc. El rinzafo es el salpicado. Bueno, primero, el rinzafo es un salpicado que se hace en 5 milímetros de espesor, consumes alrededor de 7 kilos porque son morteros ligeros, que lo das en toda la superficie. Tiene la función de aguantar la presión de cristalización y es como un puente de adherencia que estamos dando. No hay que recuperar espesores con él, con hacer una superficie de unos 5 milímetros siguiendo el movimiento que nos quedó de la pared es más que suficiente. Después vendría el revoque macroporoso, que es el que va a garantizar la retención de las sales, y finalmente los acabados. Esto, como les decía, el F21, la formulación que se utilizó en esa cubierta. Si cuando acometemos la restauración de los muros encontramos, y es bastante frecuente, que el material, ya sea pétreo, el ladrillo, etcétera, se disgrega, se exfolia, se desharina, entonces hay que consolidar. Materiales para consolidar hay de varios tipos. Normalmente suelo utilizar los viniles versáticos, como este que está aquí en mezclas de alcoholes, idóneo para materiales a base de arcilla, pero también de piedra, o los consolidantes como este, que es otra familia, también de teretretilo, consolidante ETS de nosotros. Después hay varios números que lo siguen en función de la concentración. Por ejemplo, aquí lo dice ETS 30, ETS 50, se va buscando diferenciación. Y la especialidad para buscarle soluciones particulares llevó también a buscar morteros estructurales con esta misma base, cal puzzolana, pero con fibra y una resistencia mayor. Por supuesto, estos productos, como lo estamos viendo, son de alto performance, se ponen en las paredes armadas y tienen normas totalmente distintas. ¿Ok? Ya esto no estamos pensando solo en la transpiración de los muros, en la capilaridad, sino en la resistencia mecánica y evitar futuros desplomes. Por lo general,
se suele recomendar siempre armado. Aquí lo vemos aplicado con una bomba. Siempre van a ver el fibro reforzado. Las mallas no metálicas suelen ser todavía de mucho mayor durabilidad, y esto es la protección de las paredes que les estaba mencionando con los morteros deshumidificantes. Se hizo necesario proteger todos estos muros, sobre todo en algunas zonas de cubiertas o donde caía el agua con presión, con un producto para impermeabilización, y se desarrolló un revestimiento elástico protector. A partir del éxito que tiene un bestseller de la compañía que se llama Mapelastic, que es un cemento elástico bicomponente. En este caso, en vez de ser cementicio, es el Mapeantic Ecolastic, que no tiene cemento, que es impermeable, que resiste a la sal y que resiste la presión negativa, por si las estructuras están soterradas. Con esto vamos completando, por eso les decía, van surgiendo productos, pero que van completando necesidades que se te van produciendo en obra. Este es el impermeable del Ecolastic, totalmente compatible con los sistemas cal puzzolana o con los sistemas de cal tradicionales. El proceso de aplicación, cuando lo recomendamos, por ejemplo, esto es una obra importante. San Ambrogio es el patrón de Milano, de la ciudad de Milán. Se buscó demoler siempre a 50 centímetros por encima de la zona con deterioro de humedades, y nunca sobre el deterioro inferiores al espesor de la pared. Luego, un lavado intenso, pero no a presión, es con agua sobre la pared directamente, para dejar que las sales en superficie se disuelvan, caigan, y luego hicimos la aplicación del Rinsaf. Por supuesto, después entonces la del Mapeantic MC, que es el mortero claro de humidificador. ¿Por qué pongo esta foto? Porque esta foto es precisamente lo que me dice que no tengo que romper toda la pared regularmente. Tiene un grado de inclinación porque hacia un lado no tiene ese deterioro. 50 centímetros sobre el deterioro, y se hace el retirar todo el material que está deteriorado. Aquí es cuando tomamos la decisión si hay que hacer la consolidación o no. Se hace después de hacer el lavado que les hablaba. Esto es el rinsafo, o salpicado, que se aplica a 5 milímetros. Como pueden ver, no voy a rellenar ni emparejar con él. Mire cómo queda, que incluso en las hendiduras se ve la... Este es el rinsafo. Y después entonces el MC hacía espesores de 2 y 3 centímetros por capa, todas las que necesite. Por supuesto, en la obra se trata de cuidar el bolsillo, de no desperdiciar material, y por métodos, insisto, métodos tradicionales. ¿Ok? Voy a hacer una maestra vertical y voy a emparejar con una regla, método totalmente tradicional. El espesor, el que requiera para llegar a una nivelación, y después viene el fratazado con método también, insisto, tradicional. Eso no quita que existen los otros mecanismos como el que vemos a la izquierda para hacer proyecciones con bomba. ¿Ok? Las herramientas, la plomada, la regla, el nivel. Aquí lo mismo en la segunda aplicación del producto. Y ya llegamos entonces a tener que aplicar el acabado del mortero. Si estamos restaurando, se supone que en color y textura igualemos al máximo posible la parte anterior para que no nos queden todos los, vamos a decir, que no nos queden como parches, como un leopardo en la pared, porque la textura siempre se va a ver a contraluz. Entonces, para eso, después que dimos el MC, hacemos la selección
de qué tipo de finura tenemos que darle al material para darle el acabado. ¿De qué disponemos? Disponemos de una variedad según el lugar donde se está aplicando, no necesariamente hay que utilizar siempre el mismo. Ultrafino, menor de 100 micras, el grano, es una pasta, como si fuera la pasta de yeso, pero en este caso es cal puzzolana ultrafina, por eso se llama ultrafino. Civile viene siendo una un poquito más corriente, pero en este caso estamos hablando de 400 micrómetros. Y finalmente, el grueso, estamos hablando de 700 micrómetros. El grano, vamos a decir el tamiz, el grano que está del material. Esto para el acabado. Froteado con esponja, le saca el grano, con llana le embute el grano, esponja le saca también el grano. Con esta tecnología, bueno, algunas de las obras que se han hecho de San Francisco de Asís, en Italia, los baños en Chipre, los baños turcos, estamos hablando del siglo VI, la muralla de Florencia. Por ejemplo, este es un caso particular que el rejuntado de toda la piedra de la muralla se hizo con MC. ¿Y por qué se hizo con MC? Porque era el que tenía la textura y el color que se asemejaba al que tenía la muralla cuando lo hicieron. Castillo de Caen, esto en Francia, siglo XI, otra vista del castillo, y así muchísimas obras en las que se usa. Pero no solo de esa época, estamos hablando de Teatro Petruzzelli, después de la Scala de Milán, es el más importante para la historia en Italia, está en Bari. Esta es la casa de Nerón, Domus Aurea. Esto es un palacio del 17 en La Habana, Palacio del Segundo Cabo. Esta es la librería pública en Trinidad y Tobago. Esto es una iglesia del 17 en Matanzas, una ciudad de Cuba. Estaba, como pueden ver ustedes, en un estado de deterioro total. Siempre ponemos el antes y el después. Otros palacios. Este es en Italia. Este es en Italia. Este es en Venecia, el Museo P. Guggenheim. Una cosa curiosa, un castillo. Algunos palacios importantes de La Habana. Este es el Habana Kempinski. Todo el exterior está acabado en un morterillo, una pasta con granulometría controlada, con el color incorporado y con silicato de potasio. Este es nuestro amigo Gerardo, lo conoce bien, es el Museo de la Música en pleno deterioro. Y aquí reparado. Esta es la gobernación de Colón. Estamos hablando de la primera década del 20. Así estaba. Así se terminó. Y así pueden pasar hoy, después de 5 años, que está idénticamente igual. Esto es en Praga, Puentes. Esto es un palacio del casco de Panamá. Ven el grado de deterioro y abandono. Miren los grados de humedad que hay ahí, por varias causas, por supuesto, no solo la capilaridad. El antes y cómo quedó ahora. Fue Premio Magno de Restauración. Esto es una obra grande, todo terminado en pasta de silicato. Son 12.000 metros. Fue el sistema Mapeantic y arriba la pasta de silicato. Es bien grande.
Y cuando les estoy hablando de pasta silicato, vamos a hablar entonces de la etapa del acabado final. Si tanto luchamos por buscar ese equilibrio de transpirabilidad, no lo vamos a perder en el final, en la etapa final. Y aquí vamos a ver que en los años 70, incluso antes, se les empezó, por supuesto sin intención, a crear daño a los monumentos, porque las mejores pinturas de esa época eran súper acrílicas, súper lavables, pero es como si te pones una camisa plástica y te deterioras tu piel con tu propio sudor. Entonces, la transpirabilidad y, por supuesto, la protección, impermeabilidad, hay que conseguirla. Y en este caso hay dos productos que lo permiten. Silicato de potasio, para nosotros se llama Silex Color, o el silano siloxano. Vamos a verlos por separado. Tenemos el mortero de restauración que se integra con el acabado y eran los tres objetivos que nos proponíamos para integrar ambos sistemas para tener protección, durabilidad y estética. Estas son las familias de acabados de Mapei y por supuesto decantamos todas y nos quedamos solo con las tres primeras. Para hacer esta decantación podemos tomar esta gráfica. Esta gráfica nos dice la capacidad que tiene un acabado de absorber el agua y en qué tiempo lo vuelve a soltar o lo vuelve a transpirar. Los silicatos se dan cuenta que son los que más agua absorben, pero son los que más rápido ceden esa agua. ¿Por qué? Porque los silicatos no hacen película, no es una pintura filmógena, es una reacción de silicatización en la superficie de los morteros. Los acrílicos vemos que tienen una gran protección, que el agua no entra, pero si les entra un poco de humedad, demoran muchísimo tiempo en perder esa humedad. Y los siloxanos son los que mayor hidrorrepelencia presentan o le brindan al acabado y lo cede bastante rápido. En el caso de nosotros, vamos para la primera familia, que es Silex Color, y lo tenemos que dar, como estamos restaurando, en todas las formas posibles del acabado. El imprimable, el base coat, en base pintura, tonaquino, que es como un morterillo o una pasta coloreada, que lo dispones en 0.7, 1.2, 1.5 y 2 milímetros de textura, y el marmorino para dar un acabado, como lo dice el nombre, como los estucos venecianos. El acabado mineral de silicato es el poder de silicatización que tiene en la superficie, de fijar cargas y pigmentos, pero sobre el mortero de cal. Esto nos pone una limitante. Si no es filmógeno, si no es filmógeno y tiene que reaccionar con el mortero, no lo puedo utilizar para un ciclo de pintura sobre pintura. Tiene que ser sobre un ciclo sobre mortero para que haga la reacción. Los que les gustan la fórmula, por aquí están. Esto es un ejemplo. A la izquierda, el Silex Color. Ven las cargas de color en la reacción con el mortero. Y a mano derecha, ven una pintura, incluso nuestra, filmógena, cómo cierra los poros. Esto es lo que hace que el Silex Color es mucho más transpirable, pero fíjense que tiene los poros totalmente abiertos. En mi experiencia, sería la solución ideal para todo lo que fueran interiores, por la alta transpirabilidad, por la capacidad que tienen de fijar estas cargas y no envejecer, no perder el color, no o sea, no provocan el entizado ese de embarrar cuando uno toca el yeso y demás, o las pinturas a cal. Por lo tanto, esa fijación que tiene nunca le va a permitir exfoliaciones.
Los pigmentos ya vimos que fueron estudiados con el veterómetro para ser usados con una durabilidad extrema. Y ya desde el principio vamos a saber qué durabilidad vamos a tener nosotros, que esa forma parte de la durabilidad estética, el color que te pide. Silex Color, silicato de potasio, es insensible a la lluvia ácida y la contaminación, ¿sí? Porque no se disgrega por el ácido sulfúrico. ¿Ok? Esto es un ejemplo de durabilidad en horas, comparando la pintura lacal con el silicato. Estamos hablando que la pintura lacal siempre fue la variante más transpirable de las pinturas o de los acabados que se disponían, las masillas a lacal o las pinturas a lacal. Pero todos saben el inconveniente que tiene el polvo que sueltan, el descolorido que se produce. Y este es otra de las propiedades que tiene. Crea un cuerpo único, por lo tanto no tiene retención de suciedad y por ser totalmente básico, crea muy difícil la creación de mohos. Y el moho es una de los agresivos más fuertes que hemos encontrado en climas centroamericanos y sobre todo aquí en Panamá. Después vamos a tocar ese tema. En todas las superficies siempre va a ser un imprimante. El imprimante es siempre básico e importante. Hay en dos formas. Los europeos les gusta el imprimante de color transparente. En esta parte de América nos gusta que tenga con un poco de color para saber dónde se aplicó y dónde no se aplicó, y por lo tanto se le dice base coat. Y después viene la pintura o el tonaquino, que es la pasta en morterillo que les dije que se usó. La gama es todo amplio. En el caso de, del primer, tiene dos funciones importantes. Una, fijar, y la otra, uniformar la absorción. Se han dado obras de restauración importantes donde no se ha aplicado un primer correctamente y se producen cambios de color en el acabado. Para empezar, hasta en el mismo Teatro Petrocelli que se puso al principio. Este es el tonaquino, ven que es una pasta lo que se está aplicando. En grano más grueso, marmorino es el efecto de veneciano, el mortero veneciano se hace como se le dice corrientemente, quemando la llana de acero inoxidable con lijados auxiliares. Otra aplicación de pasteado con tonaquino, pero pudiera ser pintura tranquilamente. Este es uno de los edificios que está hecho con Silex Color. Este también lo vimos cuando estaba en reparación. Esto lo Silex Color. La segunda familia es la familia Silancolor, a base de resina silicona y de silano siloxano. Si volvemos a la gráfica, era el que yo les decía que aparece en los bajos, siloxano, una altísima hidrorrepelencia, la mínima absorción de agua y lo suelta esa agua como si tuviera un poro casi al mismo tiempo que los silicatos. De hecho, es el sistema de acabado que aconsejo para los exteriores porque es totalmente hidrorrepelente. O sea, es impermeable, transpirable, se adhiere sobre viejas pinturas y resiste las inclemencias del tiempo, tanto el calor como temperaturas más frías. Existe en toda la variante y entonces pasamos a ver
el desarrollo que se produjo. Bueno, este es por qué funciona así. Estos son esquemas, por supuesto. Entonces, el escudo siloxánico, donde la gota de agua no pasa. Sin embargo, en los espacios que quedan dentro de estos escudos, el vapor sí pasa. Diagrama de la izquierda. Visto de otra forma, con la penetración de los enlaces que se forman con el siloxano y el efecto que produce. Estas pinturas producen un efecto que es como si fuera la gota sobre la flor de loto o como un auto encerado. O sea, no baña la superficie, corre la gota en la superficie del producto. Esto es otra forma de ponerlo en un esquema y como es muy difícil de entender que le digan a uno que es hidrorrepelente y que es permeable al vapor, bueno, aquí está una prueba que hacemos en el laboratorio para demostrar que funciona. A la izquierda tomamos un tubo de Cartens, que es este tubo en forma de L, graduado, lo echamos con agua coloreada y vemos que la graduación no desciende, o sea, no absorbe agua a la pared. Eso nos demuestra que es hidrorrepelente. En la otra foto de al lado, tomamos un beaker, lo cortamos, ponemos un, un pedazo, como si fuera un muro de lo que estamos haciendo con la pintura, y le ponemos un ventilador de acuario, un airador, en la parte inferior. Y enseguida vemos que a través de la pintura sí pasa el aire y empieza a burbujear, lo que nos demuestra que sí hay poros para que pasen los gases. Y tenemos el nacimiento de una familia que logró, cuando llegamos a Panamá, que la compañía se asentó en Panamá, encontramos que el clima adverso por la humedad creaba y todavía está infinidad de edificios que se pintaban con pinturas y no los podemos criticar, eran pinturas de buenas marcas que cumplen buenas normas, pero estaban llenos de moho, un moho rosa o un moho negro. Tomamos las muestras, se llevó al laboratorio, estamos hablando principios del 18, y se encontraron tres nuevas cepas que no estaban descritas en la norma. Tres cepas nuevas de hongos que estaban. Y entonces se diseñó una fórmula con un bioxida idóneo para esto. En la foto de arriba se ve cómo, a pesar de las pinturas cumplir con la normativa antihongo europea, alemana, casualmente se contaminaban. Sin embargo, las de más abajo, que es ya con el fungicida, no tienen ningún tipo de problema. Estamos hablando 27 de marzo del 18 cuando se terminó. La tecnología que se aplica es la tecnología BioBlock, que consiste en que pequeñas esferas que te van a permitir una liberación prolongada del efecto bioxida, porque no vas a dañar el medio ambiente ni las personas que están alrededor con una sobrecarga de un bioxida. Esta liberación es prolongada y además modulada, cuidando el medio ambiente. Esa familia se ganó entonces el apellido de Plus y hoy casi todas las familias de los acabados de Mapei han migrado, excepto los silicatos, al apellido Plus. Y estos son algunos de los ejemplos. Teatro Nacional de Panamá. Si las comparamos, la reacción con el sustrato uno la tiene y el otro no. El otro es idóneo para poner incluso sobre pinturas. Se adhiere al soporte pintado, sí. Ambas tienen una facilidad de aplicación, tienen una gama de colores. Por supuesto, los siloxanos tienen todavía mejor propiedad de retener y durabilidad de colores fuertes como los verdes, los azules, etc. La transpirabilidad en ambos son muy buenas y de la repelencia al agua también. Un último tips para cuando nos encontramos con estos edificios, el daño del moho, de los que les estaba hablando, no es solo pintarlo con el nuevo producto,
sino se desarrolló un producto para limpieza y un producto generalizante de imprimante, como es el Primer Plus. Normalmente el mercado hacía las limpiezas con hipoclorito de sodio, lejía, cualquier solución de esta, y efectivamente te quitaba el hongo de la superficie. Pero el hongo tiene una raíz que se llama hifa, que no moría con el lavado con el cloro, el hipoclorito, la lejía, etcétera. Con este producto que estamos mencionando de Sealant Color, sí funciona a la perfección, ¿ok? Y te da durabilidad. Tiene los certificados internacionales. El modo de operar no es como se hace, que primero limpian. Si primero te limpian, esparciste las esporas y lo que creaste fue una contaminación masiva. Entonces, lo que se hace es primero aplicar el producto con presión baja, prácticamente a brocha o aspersor, y después, según la contaminación, hacerle el lavado que lo dejaste actuar con un mínimo de 8 horas y limpiar con el producto. Vas a tener una gama de acabados de dos colores, de nosotros se llama Master Collection o Natural Color System internacionalmente. Se disponen de los centros de entintado en todos los países donde se vende la pintura o los acabados, pueden ser las pastas. Este es el abanico de colores, dos colores, como se los dije. Y la última variante es lo que está de moda, de dejar vestigios o testigos de cómo eran los muros y las paredes. Y para esto es un sistema que se llama antipluviol, el antilluvia, que lo hay en tres bases: base silicónica, base agua y base siloxano. No se puede decir que uno es mejor que el otro, sino hay que hacer pruebas a ver cuáles de la superficie trabaja el producto mejor o es idóneo en cada caso. Este es el efecto gota que también produce el antipluviol. S es a base de solvente, W es a base de water base. Algunos ejemplos. Y bueno, hasta aquí un poco la exposición de todo el proceso desde el inicio hasta el acabado. Gerardo, tienes la palabra si tienes algunas preguntas. Gracias, Pedro. No sé si alguno de los compañeros tendrá alguna pregunta para hacerle a don Pedro. Muy interesante la charla, en realidad. Uno cree que el tema de la restauración es algo sencillo, pero en realidad lleva toda una ciencia completa eh, antes de ser, digamos, aplicado cualquier material a las obras que tienen mucha antigüedad. A mí, pues, digamos, en particular, Pedro, te voy a ser sincero, me llama muchísimo la atención la cantidad de productos que existen. No, no tenía razón de tanto producto que existe para aplicar a los muros que tienen tanta cantidad de años, sobre todo a los europeos, ¿verdad? Que son milenarios y ver toda esta tecnología aplicada para poder restaurar paredes que prácticamente en muchas ocasiones casi que se dan por perdidas. Particularmente, digamos, he estado en algunas, he estado en Panamá, he visto un poco la restauración de los edificios del casco urbano en Panamá, he visto la restauración en Habana de lo que están haciendo y están restaurando edificios en La Habana que en realidad cada día son más porque se han propuesto ir restaurando con más seguido los edificios que hay en Habana y bueno, y ver todo eso que se está haciendo que me parece extraordinario. Ojalá pudiéramos en Costa Rica poder restaurar más edificios.
para tener esta belleza de arquitectura que está detrás de todo eso que a veces se está cayendo, ¿verdad? No sé si algún compañero tiene alguna consulta, me encantaría, en el chat no tenemos, pero no sé si alguien tiene alguna consulta para don Pedro. Buenas noches. ¿Me Hola Ana, oyen? hola Ana, ¿cómo le ¿Cómo va? están? Bien, gracias. Sí, yo llegué un poquito tarde a la charla, pero bueno, la charla ha estado muy interesante. La consulta mía es si este tipo de producto se puede utilizar desde el inicio para evitar tener que restaurar los edificios y poder evitar la humedad y que los edificios que se están haciendo en este momento, pues ojalá los nietos y bisnietos los puedan ver sin necesidad de estarles dando tanto tratamiento. A ver, interesante tu pregunta. Las tecnologías nuevas actuales fluyen sobre el concreto y los morteros de cemento y básicamente se protegen con productos para darle durabilidad a estos. En el caso de la restauración, es que lo que hay que buscar son productos afines a lo que estaba abajo. Digamos, si hoy se construye un edificio con cemento Portland, concreto, las restauraciones van a ir por esa línea y serían los productos idóneos, incluso logrando gran durabilidad. Eh, Parto de lo que decíamos siempre, la compatibilidad físico-mecánico de lo que está en el soporte y lo que hay que ponerle. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, Este tipo de productos es para reponer lo que ya estaba con esas mismas propiedades. ¿Entiendes? exactamente, exactamente, ya ahora sí, por eso le digo que llegué un poquito tarde a la charla. O sea, la charla la agarré apenitas. Entonces, estos productos son, podríamos decirlo de alguna forma, exclusivos para restauración. Son de restauración, exactamente, Eh, exactamente. Ahora sí, ya ahora sí. Muchas gracias. Pero una preguntita, digamos, en el caso del estuco veneciano, ese es un producto que se puede aplicar encima de una pared de concreto de un repello. O sea, Totalmente. Por ejemplo, los acabados. Fíjate cuando estábamos hablando de los productos, el acabado siloxánico del que hablamos sería el producto ideal para cualquier superficie, ¿entiendes? sí. Hidrorrepelente y transpirable, incluso para concreto también te puede servir. Sí, yo le Eh, entiendo perfectamente la pregunta a Ana y sé por dónde se va Ana con la pregunta. Entiendo que muchos de estos productos prácticamente están diseñados para restaurar edificaciones ya con mucho daño. Pero yo también miré, Pedro, que hay una gama de productos que también se pueden utilizar en construcciones que estamos, digamos, que estamos construyendo en una área muy húmeda, por decirte algo. Digamos, en Costa Rica hay áreas que tienen humedad muy grandes, ¿verdad? Niveles freáticos muy altos y con humedades o sea, es muy fácil que aquí en Costa Rica se vean edificios con problemas de humedad. Entonces yo estaba viendo también los productos que estaba mostrando y yo veo que algunos productos, digamos, lo que yo pienso que Ana quiere preguntar, digamos, decir es que si uno puede aplicar uno de esos productos para proteger todavía más las paredes y de una vez evitarse que haya daños a futuro digamos, en el caso de las humedades. sí, sí, cómo no, se pueden usar perfectamente. Las propiedades del producto son, además de ser compatible con el soporte, él tiene unas propiedades que son las que tú vas a usar. Por ejemplo, ese acabado que vimos, como te repito, siloxano, es totalmente impermeable, es hidrorrepelente, es transpirable. Hay quien dice, a proteger el concreto con elastómeros, que son pinturas elastoméricas, pero te arriesgas a que si tienes una penetración de agua, se te hace una bolsa en el acabado. Con el siloxano no te pasa eso. O sea, con estos tipos de productos y lo estás protegiendo igual. Y digamos, Pedro, bueno, yo tengo una marca, no la estoy produciendo, pero en un momento determinado tengo una marca registrada de pintura y conozco sobre pintura, ¿verdad?
Eh, conozco veamos, las mezclas de las pinturas elastoméricas, conozco de las pinturas impermeabilizantes, y todo eso está en base a las resinas ¿no? que se les pone a las pinturas, ¿verdad? Que ahora la mayoría de las resinas son en base a agua, ¿verdad? Eh, Sí, pero yo veo acá como que la química es distinta, ¿verdad? La química es distinta y veo algunos productos que son superiores a poner una pintura como de primera línea que llaman aquí Costa Rica, digamos, que sea, digamos, como aquí hay una marca que se llama de la pintura azul, una Goltex o una Máxima de Lanco, que son pinturas que tienen un tratamiento para exteriores muy fuerte, ¿verdad? Sobre todo para el tema de humedades, pero yo veo algunos de estos productos que son superiores a eso, ¿verdad? Porque tienen otros químicos y otros productos que los convierten con barreras más impermeabilizantes y protegen más todavía el efecto de la humedad. ¿Estoy en lo correcto, Pedro? sí, 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 es así, es así. Por ejemplo, cuando estábamos hablando, que pasamos por una de las filminas que te estoy poniendo ahora, te dije que de todas las familias de las que teníamos, hay tres que en el caso de restauración no entraban. Eran los acrílicos, los elastoméricos y los cuarzoacrílicos. Esos no entraban, los vinílicos, nada de eso va con restauración, con este tipo de restauración de edificio histórico, ¿entiendes? Ujú. Pero esas familias también las tenemos y están ahí. Ahora, en este caso es lógico que es más sofisticado aplicar este tipo de acabados, tiene su precio el tipo de acabado, pero también el hecho está en demostrar con durabilidad, como hacemos que decimos, mira, esta obra tiene 7 años y no se ha vuelto a repintar. Son cosas, y sí, son sistemas mucho más avanzados. Ok, perfecto. No sé si algún otro compañero tiene alguna otra pregunta para, para Pedro. Bueno, yo creo que no hay preguntas, don Pedro. Eh, no sé si podemos más bien dejarlo por acá, la presentación. En realidad, muy agradecido, muy completa. Eh, eh, igual manera, esta charla va a quedar grabada, la vamos a compartir en el grupo de Proyectar y en las redes sociales y en la página web y la vamos a difundir por todo lado, porque me parece que es una charla digna de que uno con tiempo vuelva a verla otra vez porque en realidad son de esas charlas que uno no está muy acostumbrado que le den a uno, digamos, una cátedra de cómo se hace la restauración de edificios muy antiguos. Entonces, bueno, muy agradecido, Pedro. Espero que pronto nos vamos a ver con alguna otra charla más adelante en Proyectar, si nos lo permites. Y en realidad, más que feliz de haberlo tenido por acá. Es un verdadero honor por todo lo que usted representa, y por todo lo que usted ha hecho para la restauración de los diferentes edificios a nivel de Panamá y de Cuba y de otros países, ¿verdad? Y creo que también tienen oficina acá en Costa Rica y bueno, muchas gracias y muy agradecido. Bueno, agradecido a cada uno de ustedes por su tiempo nuevamente, por la atención que han prestado y espero verlos en Costa Rica. Muchísimas gracias, pero voy a dejar de grabar un momentito.